Bien amigos, en el día de hoy vamos a estar mostrando cómo consultar una base de datos en SQL Server mediante C Sharp utilizando SQL Data Reader, o mejor dicho, utilizando lo que es un Data Reader. Pues bien, para ello hemos creado una base de datos en SQL Server llamada datos y una tabla llamada artículos. Si consultamos los registros de dicha tabla, pueden observar que tiene varios campos, como son código de artículo, nombre de artículo, costo del artículo, precio del artículo y el estatus del artículo. Si vemos el diseño de su estructura, podemos contestar ahí, por ejemplo, que tenemos código de artículo, nombre de artículo, los campos que le acabo de mostrar y sus respectivos tipos de datos. Como pueden observar, código de artículo es un entero, nombre de artículo es un varchar con una longitud de 50 y costo y precio son del tipo money. El estatus es un varchar con una longitud de 1. El campo principal de dicha tabla es obviamente el código del artículo. Pues bien, pasamos ahora a lo que es la interfaz que hemos creado ya tenemos lista aquí, y la idea es la siguiente. Por ejemplo, que cuando yo ejecute esa aplicación yo pueda consultar, como dije ya en un principio, los artículos que se encuentran almacenados en mi base de datos. La lógica de negocio sería escribir el código, por ejemplo, y una vez pulsado el botón consultar, aquí me va a mostrar los datos pertinentes a ese registro. Pasemos pues con lo que es la programación. Pues bien, para que Visual Studio sepa con cuál proveedor de datos voy a trabajar, lo primero que debo hacer es especificarlo. En este caso, como voy a trabajar de manera directa con un formulario, pues simplemente le doy doble clic al formulario y aquí donde están los espacios de nombre voy a declarar voy a continuar con el System Data, que sería la clase madre para la base de datos, y luego voy a especificar que voy a trabajar con SQL Client. ¿Por qué con SQL Client? Por una razón bien simple. Mi base de datos es SQL Server y este es el espacio de nombre que utiliza dicha base de datos. Vamos a esperar un momentico, parece que aquí tengo una especie de actualización o algo, pero ya en breve momento vamos a estar viendo lo que vamos a hacer. Pues bien, aquí yo le voy a decir primero que es un using, ¿no? Y aquí en la clase data que hablamos le voy a decir que me voy a conectar a SQL Client. Ya con eso mi programa sabe que el proveedor de datos es SQL Server. Es bueno que sepan que existen diferentes tipos de proveedores. Por ejemplo, si me fuera a conectar a una base de datos de PostgreSQL, pues obviamente este no sería la sentencia a utilizar. Entonces, ahora vamos a ver, aquí tenemos ya los objetos que previamente yo le he asignado un nombre que lo identifica a cada uno. Si observan, tengo los mismos campos que se muestran en la base de datos y la idea es mostrarlo desde aquí. Pues bien, al botón consultar le voy a dar doble clic y ahí va a aparecer el evento click donde yo voy a escribir el código para realizar la consulta. Para tales fines, lo primero es que voy a decir que me voy a conectar a mi base de datos con el SQL Connection y voy a crear una variable llamada conexión. Ese es el nombre de mi variable. Luego de hecho esto, voy a instanciar esa variable con la sentencia new y le voy a decir que es un SQL Connection. Abro paréntesis, abro comilla y aquí dentro voy a poner los parámetros requeridos para yo conectarme a mi base de datos. Para ello, lo primero que voy a decir es server y le voy a decir que es igual al nombre de mi computadora,
que la tengo aquí en blog de notas. Ese es el nombre de mi computadora. Para su caso, pues escribirían ahí el nombre de su PC. Bien, punto y coma, ese sería el primer parámetro. Ahora le digo que me voy a conectar a una base de datos. Digo que la base de datos a la cual me voy a conectar es datos, punto y coma de nuevo. Y ahora le digo que voy a trabajar con la seguridad integrada de Windows. Para ello le digo Integrated Security igual a true. Bien, punto y coma. ¿Qué pasa? Fíjense que el nombre de mi PC tiene un separador, pero no es un underscore, o sea, no es lo que conocemos como un rayito abajo, sino que tiene en el medio. En ocasiones, en algunas versiones, esto puede dar problema, al igual que los slash. Entonces, para asegurarme de que no me dé ningún problema, le voy a poner el arroba aquí delante, por seguridad. Pues bien, ya tengo declarada la variable que se me va a conectar a la base de datos. Ya puedo incluso decirle connection.open y abrir mi base de datos. Ahora voy a declarar una variable llamada código, en este caso del tipo int. ¿Por qué del tipo int? Porque yo acabo de crear en mi tabla de artículos, acabo de crear el código como numérico. Entonces le voy a decir que el código va a ser igual a int.parse, abro paréntesis, del txt código artículo punto text. ¿Qué estoy haciendo ahí? Lo que el usuario me digite en el text box código de artículo, se lo voy a pasar a esa variable para luego hacer la comparación en mi base de datos. Una vez hecho esto, ahora voy a declarar una variable llamada cadena, que será la variable que va a contener mi sentencia SQL, que me va a permitir a mí hacer la consulta en SQL Server. Entonces le voy a decir que eso va a ser igual, digo select los campos que deseo mostrar. Para nuestro ejemplo, nombre, artículo, coma, precio, artículo, separado por coma, costo, artículo, separado por coma, status, artículo, from, la tabla artículos, que es la tabla que contiene mis productos. Y ahora le digo where el código artículo sea igual, concateno, a lo que tiene almacenado en este momento la variable código, punto y coma. Si observan, lo que tengo es un simple select, pero condicionado con el valor que tenga en ese momento el text box, que ya fue pasado a la variable código. Una vez realizado esto, entonces ahora voy a llamar, o voy a declarar una variable del tipo SQL command llamada comando. La voy a instanciar con el mismo tipo, luego de eso abro paréntesis y le digo que me va a ejecutar a cadena, que es la sentencia SQL, y que me va a ejecutar eso en connection, que es la variable que apunta a mi base de datos. Lo que acabamos de hacer aquí es declarar una variable del tipo SQL command, y le estamos diciendo que me va a ejecutar la cadena. Recuerden que cadena es lo que tenemos aquí arriba, la sentencia SQL, y le vamos a decir que esa cadena va a ser ejecutada en conexión, que conexión, como dijimos en principio, apunta a mi base de datos. Ya él sabe que esa sentencia SQL
va a ser ejecutada en esa base de datos. Una vez realizado esto, entonces ahora vamos a pasar a crear el data reader. Para ello, vamos a decirle SQL data reader. El nombre del data reader le vamos a poner registro, igual en este caso a mi variable comando punto SQReader. Ese método lo que va a hacer es que me va a ejecutar lo que yo tengo en mi base de datos de acuerdo a la sentencia que le pasé. Aquí tengo un error porque le dije en SQReader, es simplemente SQReader, este que está aquí. Pues bien, vamos a ver qué está pasando aquí. SQReader, comando. Vamos a ver si le puse el nombre mal aquí. Vamos a verificar el código. Todo bien. Vamos a ver qué puede estar pasando aquí. Ok, ¿cuál es el error? No se puede convertir implícitamente a tipo System Data SQL Client. System SQL. Ok, bien. Recuérdense que dijimos que íbamos a trabajar con el SQL Data Reader. Y aquí yo estoy especificando que voy a trabajar con un SQL Data Adapter. Entonces, obviamente que no coinciden los datos. Entonces vamos a detenerlo y vamos a especificar aquí que es un SQL Data Reader. Este que está aquí. Ahora sí. Fíjense cómo automáticamente ya el error desaparece. O sea, aquí delante yo tenía un SQL Data Adapter, pero aquí detrás le estaba diciendo que ejecutara un archivo de lectura, o sea, un comando de lectura. Y obviamente que eso no me iba a permitir que tuviera éxito. Una vez ya realizado esto, entonces vamos a decirle if y vamos a decir registro punto read y le estamos diciendo, mira, si el registro tiene datos, literalmente lo que significa, ¿qué vamos a hacer? Abrimos llave y aquí vamos a ejecutar la parte verdadera. O sea, si tiene datos, ¿qué yo voy a hacer? En txt nombre artículo punto text va a ser igual a qué cosa, a registro corchete entre comillas el nombre del campo que quiero mostrar para nuestro ejemplo, nombre art, y eso lo vamos a convertir con toString para que el text box lo pueda soportar. Ok, lo mismo vamos a hacer con el precio, txt precio punto text va a ser igual a registro
entre comillas el nombre del campo que quiero mostrar, precio art, punto, la conversión a string, y txt, antes que el precio iba el costo, pero el orden no importa, txt costo punto text va a ser igual a registro, abro corchete, abro comilla, el nombre del campo, precio art, y hago la conversión to string. Ok, ya solamente me falta el status, txt status, ¿dónde se me metió? Aquí está, txt status punto text igual a registro, abro corchete, abro comilla, status art to string. Bien, eso es si es verdad. Ahora, ¿qué pasa si el código que el usuario me digita no existe? Entonces ahora le pongo else, que sería en caso contrario. Abro las llaves y ahí le voy a decir, voy a utilizar al message box punto show, voy a abrir paréntesis, entre comillas, el mensaje que yo quiero mostrar: no existe un artículo con el código ingresado. Imaginemos que ese fuera el mensaje. Bien, una vez realizado esto, procedemos a cerrar la consulta y decimos connection.close, cerrar la conexión de nuestra base de datos, punto y coma. Bien, como pueden observar, con ese código vamos a consultar a nuestra base de datos que se encuentra alojada en SQL Server. Entonces, si nosotros ejecutamos aquí, vamos a darle un tiempecito, pudiera, para hacer la prueba de que todo esté bien. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, el código 1 y le doy al botón consultar, vamos a ver qué pasa. Se ha detenido el programa y vamos a ver aquí. Dice sección no controlada. Vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a detener el programa y vamos a analizar el código que tenemos para la creación de la base de datos. Lo primero es que tenemos a server, luego el nombre de la computadora, vamos a dar un espacio, luego database. Fíjense que la palabra database está mal escrita, aquí le falta la A. Luego tengo el nombre de mi tabla, que se llama así, datos, muy bien. De mi tabla no, perdón, de la base de datos llamada datos, y dentro de datos está la tabla llamada artículo. Integrated security igual a true. Vamos a proceder nuevamente a probar nuestro formulario. Vamos a decirle el código 1 y vamos a darle a consultar. Aparentemente aquí ya tenemos otro error. Dice sección no controlada. SQL Data Reader, registro Common SQ Reader. Vamos a ver aquí, vamos a probar primero que esta sentencia que estamos colocando aquí esté correcta. ¿Cómo así? Es posible que esté, por ejemplo, escribiendo códigos de algún campo que no esté de manera correcta. Entonces, para descartar eso, vámonos a SQL Server. Vamos a crear un new query, una nueva consulta. Voy a pegar ese código aquí y lo voy a ejecutar.
El problema no es con el código, porque fíjense que aquí me está dando la salida perfectamente. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Mírenlo aquí. Fíjense que no escribí código, sino que el campo lo escribí mal. Entonces aquí yo le voy a decir código art. Fíjense que no estoy trabajando con ningún try exception para capturar el error, precisamente para eso, para que vayamos viendo dónde están los errores y poderlo ir corrigiendo en caso de que vayan apareciendo y que ustedes sepan qué es lo que estamos haciendo. Vamos a ejecutar nuevamente. Vamos a poner el código 1 y miren ahí la información. Ahora, si observan, el código 1 me está diciendo que el precio y el costo es el mismo. Entonces vamos a verificar ahora por qué está diciendo eso. Bueno, bien simple. Fíjense que le estoy diciendo que txt precio R va a ser igual a ¿qué cosa? Al campo precio. Y le estoy diciendo también que el costo, txt costo.text va a ser igual a precio también. Entonces aquí simplemente vamos a cambiar el nombre del campo y le vamos a decir costo art. Y ahora sí, vamos a ejecutar la aplicación. Vamos a probarlo con otro código, con el 2. Fíjense ahí, tengo a Jugo Rica, me dice que el precio es 65 y que el costo es 50. Vamos a ponerle el 3. Me dice que es galleta Doña Juana, precio 25, costo 15 y el estatus activo. Vamos a ponerle el 1, vamos a darle a consultar y miren ahí como me dice que es leche Milex. Ahora bien, si yo le pongo un código que no existe, por ejemplo, y le doy a consultar, entonces fíjense que me dice que no existe un artículo con el código integrado. Ahora, si no existe un artículo con el código integrado, lo correcto sería que él me limpie esos textbox. Entonces, para ello, simplemente aquí en la parte del mensaje yo voy a poner txt nombre artículo punto clear. Voy a ponerle txt precio artículo punto clear. Voy a poner txt costo artículo punto clear y voy a poner txt status punto clear. Ok, bien, entonces ¿qué él va a hacer? Si tiene alguna información que no corresponde al código nuevo o al código que puse, que especifiqué, él la va a limpiar y luego me va a decir el mensaje. Vamos a probar. Si pongo, por ejemplo, el 3 y le doy a consultar, me dice que es galleta Doña Juana. Si ahí mismo ese 3 yo le pongo otro 3 y le doy a consultar de nuevo, fíjense cómo me limpió la información y me dice que no existe un artículo con el código ingresado. Bien, hasta aquí mi explicación referente al data reader, que es un comando que nos permite a nosotros, más bien un espacio de nombre que está dentro del espacio de nombre SQL Client, que nos permite hacer lecturas de registro, muy utilizado para nosotros hacer consultas. Y si se ponen a analizar ya con ese código, pues pudieran hacer consultas de todo tipo. ¿Qué cambiaría para este ejemplo? O para una consulta distinta, simplemente el nombre de la entidad o tabla a consultar, al igual que el campo que requieran condicionar. Estuvo con ustedes Diógenes Amauris Martínez.